Muy buenas noches amigos, hoy vamos a hablar acerca de teología y eso va a ser como de alguna manera una breve introducción a la teología y de paso vamos a hacer una pequeña cronología para que algunas personas que no lo tengan tan claro como sucedieron tales eventos pues lo tengan más claro, nada más que eso. Así que vamos a ello, vamos al lío. Aquí tenemos en un principio a Dios. Perdonen la letra. Dios y sus ángeles que viven pues en el cielo, ¿no? Acá tenemos a un ángel de suma belleza, el cual va a ser Lucifer. Era un ángel, como se menciona en Apocalipsis, adornado de piedras preciosas. Era tan perfecto, era tan melódico, porque dicen que a los ángeles los acompaña una melodía hermosa. Bueno, este ángel tenía de las melodías más hermosas, si no es que la más hermosa. Todos los ángeles lo admiraban, era muy querido por Dios, pero se iba anidando en su corazón algún sentimiento de envidia, de orgullo y de querer equipararse a Dios. De ahí viene uno de los peores pecados, que es el orgullo desmedido y no ser consciente de tu inferioridad ante el Creador, ante su perfección. Bueno, tenemos aquí a Luzbel, luego va a llamarse Lucifer, peleando contra... Ni siquiera fue una pelea, porque Dios envió a sus ángeles y sus ángeles desterraron a Lucifer. Acá tenemos a San Miguel, arcángel, al arcángel, al arcángel, al arcángel Gabriel, mejor dicho, pero seguro que San Miguel también estuvo por ahí. Bien, los ángeles buenos votaron a Satanás con la tercera parte de los ángeles. Satanás y la tercera parte de los ángeles caen, pero se menciona algo en Efesios 6:12. No caen directamente al infierno, como debería haber sido, sino que caen a las regiones celestes y a la tierra. Bien, caen a la tierra, pero de alguna manera tienen esa libertad, como que todavía para ir a algunas regiones superiores a la tierra. Y aquí entra el Edén. El Edén, ese paraíso que Dios hizo para Adán. ¿Quién sabe cuántos años transcurrieron después de la caída de estos ángeles? A veces no es tan importante este tipo de datos, pero bueno, tenemos a Adán y tenemos a Eva. Ellos dos andaban libres por el Edén, por el paraíso. No había necesidad de trabajar, sus cuerpos eran muy perfectos, no tenían enfermedades y se la pasaban todo el día como que, como que hueveando, ¿no? Entonces estos dos, hueveando, hay que decir las cosas como son, la paraban hueveando. O no sé, capaz si tal vez hacían algo, no lo sé. No había necesidad de trabajar y eso nos va a quedar claro luego. Bien, estos dos desobedecen a Dios a causa de que estos ángeles que han caído a la tierra, bueno, Satanás, se encarna de alguna manera en una de las criaturas que vivía en el Edén, en una criatura serpentosa, en un reptil. Este reptil seduce a Eva, pero hay algo curioso también que se menciona, porque en el hebreo antiguo, Nahash no solo sirve para referirse a una serpiente, sino que sirve para referirse a a algo brilloso, algo muy brillante, algo como que de gran luminosidad, por así decirlo. Entonces, no es de extrañarse que Eva haya confiado en esta serpiente al ver algo así muy divino, ¿no? Mucha luz. Le hizo caso, desobedecieron ambos y bueno, viene la desobediencia. Estoy mejorando en esto. Desobediencia. Bien, ocurre la desobediencia. Adán y Eva son desterrados a la tierra. Acá sí Dios le advierte
vas a tener que comer con el sudor de tu frente. Y acá en la tierra, mejor dicho, y acá en la tierra, como si es un plano más bajo, si existe enfermedad, si existe dolor, si existe sufrimiento, si padecemos, si agonizamos, si existe traición, si existe envidia y todas las cosas malas que tú te puedas imaginar. Bien, Adán y Eva caen aquí, ellos engendran a Caín y Abel. Y como sabemos, Caín mata a Abel. Y de la descendencia de Caín se empieza a poblar la tierra. Y hay miles de gentes ahí poblando la tierra. Y Dios, fíjense cómo es Dios, todavía nos ama y cree que todavía tenemos una oportunidad. Entonces manda a sus vigilantes. Dios manda a unos vigilantes. Estos vigilantes, como ya dice el nombre, bueno, se encargaban de cuidarnos y protegernos. Se encargaban de guiarnos, ¿no? Eran como nuestras niñeras, básicamente, porque la humanidad recién estaba conociendo muchas cosas. Entonces, cuando vi a los vigilantes están cuidando a la gente siempre todo el tiempo, como que los vigilantes miran hermosas a las hijas de los hombres. Eso también está mencionado en Génesis. Y conocieron a las hijas de los hombres. ¿Qué quiere decir conocer en la Biblia? Si leen esto, conocer quiere decir que haya intimidad, que tengan sexo, pues. Entonces, tienen sexo con las hijas de los hombres. Y a raíz de esto, nacen los Nefilim. Los Nefilim. De los Nefilim se habla más a profundidad en un texto apócrifo, el cual es el de Enoc. Ese texto apócrifo dentro de la Iglesia Católica, pero en otras iglesias, como por ejemplo en la etíope, está muy bien aceptada. Un día vamos a tener que hablar de eso, de por qué no se acepta, ¿no? Pero es otro tema para otro video. Me voy para las ramas. Entonces, estos Nefilim se menciona en Génesis 6:4, que eran gigantes, que eran hombres de gran renombre de la época antigua, y acá tenemos la primera pista de por qué en tantas culturas alrededor del mundo, sin haber tenido contacto alguno, mencionaban a hombres con capacidades casi divinas, como superfuerza, como tirar rayos, como volar. Bien, acá tenemos a Zeus, acá tenemos a Hércules, acá podemos tener a un Gilgamesh, podemos tener acá a un Quetzalcóatl, podemos tener acá a un Huitzilopochtli, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos Nefilim eran malvados. Se comían a los humanos, los mataban a los humanos y habían conflictos constantemente entre los humanos. Y los Nefilim y los humanos éramos más débiles, éramos más pequeños. Esos vigilantes, al mando de Azazel y al mando de Semjasa, no se olviden de esos nombres, enseñan a toda la humanidad y por supuesto a sus hijos a manejar las artes oscuras, a manejar la ciencia, a manejar los rituales, la hibridación genética. ¿Por qué sostengo yo que hibridan genéticamente a los hombres? Bueno, vamos a ver el siguiente versículo. Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Te menciona de toda carne, no te dice exclusivamente que los hombres, sino que también te está hablando de animales. Por eso en Deuteronomio también se mencionan ciertos animales que no se pueden comer, porque se entiende que son corrompidos genéticamente, son manipulados genéticamente. Y a mí me abrió mucho la cabeza esto, porque antes yo creía cosas muy distintas. Pero bien, vamos con esto, no nos vamos a perder, la hilación no la podemos perder. Aquí, ¿qué me había quedado? Bien, hay una cierta hibridación y hay una contaminación del ADN humano. Y Dios solo conoce a un hombre que tiene el ADN puro.
Y este hombre va a ser Noé, el hombre puro, un hombre inmaculado que todavía no se había contaminado con el mundo, porque todo el mundo ya estaba a full, todos estaban corrompidos. Entonces Dios va a enviar su diluvio sobre la tierra y solo se va a salvar Noé. Solo se va a salvar Noé. Noé se va a salvar. Después de esto, ¿qué hizo? Y también muchos se preguntarán, ¿qué hizo Dios con los vigilantes cuando se rebelaron contra él? Porque era una clara desobediencia. Bien, estos vigilantes y estos nefilim fueron condenados al infierno. Estos sí, a diferencia de Satanás y su tercera parte de su legión de ángeles, que todavía tenían cierta libertad para operar tanto en el mundo terrenal como en ciertos niveles de arriba, ¿no? Esa es la clara diferencia y quiero que entiendan, Satanás cayó antes y luego viene recién la desobediencia de los vigilantes. Satanás, y claro, ¿no? Como los vigilantes, los nefilim, son seres divinos en parte, tienen espíritu y su espíritu está condenado acá en el infierno. Acá están los vigilantes, acá están los nefilim. Y Satanás también oscila entre el plano del infierno, en el plano acá está el plano del purgatorio. Pero bueno, Satanás oscila en este plano, la tierra y el Edén. Y acá está el purgatorio, que sirve a veces para limpiarnos de todos los pecados cometidos acá en la tierra, y de alguna manera este es nuestro castigo, y de ahí podemos recién volver al cielo. Claro, si todavía nuestros pecados tienen la posibilidad de ser perdonados, porque si ya hay pecados que no pueden ser perdonados, como la desobediencia de Satanás, como la desobediencia de los vigilantes, como las barbaridades de los nefilim, eso sí no puede ser perdonado, ellos se van a quedar ahí para siempre. Y como son espíritu, a veces se valen, ¿no? Son espíritus, no tienen carne, se valen de sus jueguitos mentales. A veces te pueden seducir como diciéndote, mira, bébete esta cerveza helada, mira esta mujer, mira, entra a esta página y no va a pasar absolutamente nada. Te tratan de seducir constantemente, incluso comiendo de más, toda clase de pecados, ¿no? Quiero que quede bien claro esto, cómo se fueron desencadenando las cosas, y por qué esto también explica de alguna manera por qué hay tanta maldad en la tierra y por qué vivimos en un mundo caído, corrompido y dañado. Y la única manera de nosotros para poder ser salvos es no hacerles caso a estos pendejos de abajo, a estos pendejos, a Satanás, a los vigilantes y a los nefilim. No les podemos hacer caso, y de esa manera podemos ser salvos, ¿no? Evadiendo de estos pecados. Como está escrito en la Biblia, no recuerdo qué pasaje dice, pero nuestra guerra no es contra hueso ni carne, sino contra principados y potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo. Entonces, señores, todos ustedes tienen que saber que no estamos peleando contra algo físico, sino con algo espiritual, porque esos vigilantes, esos nefilim y esos demonios que cayeron ya no tienen capacidad de materializarse, y pues nos usan a nosotros para su diversión, o porque odian al humano, porque no aceptan que nosotros sí tenemos la capacidad de salvarnos y sí somos más divinos. Muchas gracias, señores, nos vemos en un próximo video para el canal de YouTube. Gracias.